Mis hermanos, que la fuerza del Cristo vivo en nuestras vidas nos fortalezca en los momentos difíciles, incluso aquellos en los que se nos desprecie o se nos odie, para permanecer en su paz. Bienvenidos a esta reflexión sobre el Evangelio de San Juan, el capítulo 15, versículos del 18 al 21. Hoy el Señor en el Evangelio, habla a los discípulos sobre un tema un poquito difícil y complicado, que podía en ese momento quizás dar miedo a ellos, pero que ya después la promesa, el Paráclito que había de ser enviado a ellos, le harían entender estas palabras y darse cuenta que con la gracia y la fuerza del Espíritu Santo son más que vencedores a ese miedo, al odio de los demás, a la persecución de los demás. Le dice el Señor a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. Y ya verían más adelante la experiencia de verlo morir en la cruz, fruto del odio, de la persecución, del rechazo. Pero aún sigue diciendo: si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los elegí y los saqué de él, el mundo los odia. Mis hermanos, adherirse a Cristo Jesús, aceptar a Cristo Jesús en nuestras vidas como nuestro Señor y nuestro Salvador, implica el aceptar su persona con todas las consecuencias que trae el aceptarlo, el recibirlo, el creer en Él y el vivir de acuerdo a sus mandatos, a sus mandamientos, a su manera de pensar y de ver el mundo y la realidad. Por eso, cuando asumimos a la persona de Cristo como nuestro Señor y Salvador, asumimos también su manera de ver las cosas. Asumimos la manera perfecta, amorosa, divina de ver la realidad, de ver nuestra manera de ser y de relacionarnos con los demás. Por eso, nuestros pensamientos, cuando aceptamos a Cristo Jesús, tienen necesariamente que cambiar. Y al tiempo que cambian nuestros pensamientos, también cambian nuestros sentimientos y, como consecuencia, nuestras actitudes. No hay manera de vivir en el mundo, renunciar a Él y encontrar a Cristo Jesús y adherirse a su mensaje y a su persona, que no llegue al mismo tiempo con ese cambio, una transformación de mente, de pensamiento, de corazón, de sentimiento y de obras, en la vida práctica, en la vida diaria. Es por eso que al encontrar a Cristo Jesús y ver la manera diferente con que Él mira las cosas y como Él quiere miremos las cosas, entonces comenzamos a sentir que ya no podemos seguir viviendo de acuerdo a la filosofía que nos presenta la sociedad, viviendo de acuerdo a las prácticas, a las enseñanzas, a la manipulación con la que la sociedad de hoy, a través de los medios de comunicación, nos quieren ir indicando y pautando. Por eso ese encuentro con Cristo Jesús nos lleva a un pensamiento que valora la vida. En cambio, la sociedad normalmente desprecia la vida. Desprecia la vida al ver nosotros tanta violencia, tanta injusticia, tantas guerras, tantos abortos, tantas situaciones en las que se niega realmente el valor de la vida, algo tan apreciado, un don tan maravilloso que el Señor nos ha dado. Cuando encontramos a Cristo Jesús, comenzamos entonces a valorar la vida como don, y que como es un don y un regalo de Dios, solo Él puede determinar cuándo y dónde y cómo nos llama a su presencia. No hay etapa entonces que podamos nosotros decidir
cuándo y hasta cuándo vivimos, e incluso iniciando el momento de la concepción hasta la vejez, e incluso los momentos más difíciles de sufrimiento en lo que podamos encontrarnos, porque no somos dueños de la vida. La vida es un don, es un regalo de Dios. Por eso el apego entonces a una mirada mundana de la vida nos conduce a desvalorizarla, a no tenerle el aprecio que ésta tiene, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y somos sumamente valiosos para Él, y debiéramos serlo también para nuestros hermanos. Cuando estamos enfocados en el mundo, en lo mundano, en lo material, prevalece la mentira. Con facilidad mentimos, con facilidad andamos buscando la oscuridad de la mentira. Cuando encontramos a Cristo Jesús, Él nos muestra la verdad, porque Él es la verdad. Por eso nos alejamos entonces de las actitudes de oscuridad y de mentira en la que nos envuelve la sociedad, presentándonos tantas cosas muy bonitas, con mucha insistencia, para hacernosla creer que son la verdad, por la cual debemos regir nuestras vidas. En Cristo Jesús nos damos cuenta que la verdad es diferente, que la verdad se encuentra en su palabra, en su vida, en su presencia, en su testimonio, en el llamado que Él nos hace a pertenecer a Él, porque como nos dice la palabra de Dios hoy, yo los escogí a ustedes y los saqué del mundo, y por eso el mundo los odia. Y es por eso entonces que no podemos nosotros sorprendernos cuando, al encontrarnos con Cristo Jesús y tener un encuentro personal con Él, y que Él cambie nuestra mentalidad, cambie nuestras actitudes, comiencen a decirnos, pero este sí está raro, pero ¿qué le pasa a este? Y comienzan a rechazarnos porque ya pensamos diferente y nos oponemos a la maldad, nos oponemos al pecado, nos oponemos a la inmoralidad, nos imponemos a la injusticia, y entonces comienzan a odiarnos, comienzan a rechazarnos. Y ahí estamos dando muestra que realmente hemos aceptado que Cristo Jesús nos elija. Y aceptamos entonces permanecer a Él y no a este mundo de mentira, de oscuridad, de injusticia, de falsedad que nos envuelve muchas veces sin darnos cuenta. Pero Cristo Jesús con su Espíritu Santo nos despierta y nos hace ver la luz y nos hace sentir entonces que la vida es diferente, que la vida no es ese mundo de mentiras, no es ese mundo de placer desenfrenado, sino que el gozo y la alegría del placer genuino que viene y brota de lo bueno, de lo sublime, entonces es lo que completa la vida, es lo que llena el corazón, es lo que llena el interior y es lo que hace sentir la plenitud, es lo que hace sentir paz, es lo que hace sentir el verdadero gozo y la felicidad que perdura para siempre, no que termina después de un momentito de placer. Un momentito de placer que termina tan rápido que entonces tengo que buscar otro placer diferente y más fuerte, pero que seguirá siendo pasajero y seguirá siendo entonces insuficiente para completar y llenar la vida, y por eso sigo buscando. Y desde el cigarrillo paso a la marihuana, y de la marihuana paso a la cocaína, y de la cocaína a la heroína, porque ando buscando cómo saciar el vacío, y resulta que el único que puede saciar el vacío interior del ser humano es la presencia viva de Cristo Jesús, quien pone lo más importante que debe tener el corazón del ser humano, que es el amor. Y como Dios es amor, Dios es el único que puede llenar nuestro corazón, y no hay nada, por mucho que busquemos, fuera de Cristo Jesús, que no pueda dar esa plenitud. Por eso, el llamado del Señor en este día, a comenzar a ser de Él, dejándonos elegir por Él, quien nos elige primero, olvidándonos de la filosofía, del pensamiento, de la corriente del mundo, que nos conduce realmente a la tristeza, al vacío interior, al desamor, a la soledad y a todo aquello que nos lleva al sinsentido de la vida, y terminamos diciendo, nada es importante,
porque todo termina con la muerte. Y no podemos descubrir entonces el valor eterno, sublime, del don maravilloso que Dios nos ha dado, que es la vida, que no termina con la muerte, sino que es de la eternidad, a donde debemos regresar, porque a ella pertenecemos, allí donde reina el amor, que es el mismo Dios, cuando estemos en presencia de Él. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga y nos dé la gracia en este día de reconocer el valor que tiene adherirnos a Cristo Jesús con el convencimiento de que solo en Él podemos encontrar la verdad, la vida, el amor pleno que nos pueda llenar definitivamente. Y que con esa convicción entonces lo busquemos y lo encontremos y tengamos la experiencia que hemos buscado en muchos lugares y en muchas cosas, la encontremos en Él, para que en Él nos quedemos para siempre. Bendícenos, Señor, en este día con esa gracia, y te la pido, oh Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, para mí y cada uno de los hermanos que me escuchan en este momento a través de esta reflexión del día. Bendícelos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano, y nos vemos mañana de nuevo en otra reflexión del día.